bienvenidos a esta jornada pedagógica que hemos denominado el mapa en la escuela, leyendo la realidad. Esto es una actividad que como es de nuestro conocimiento, la hemos venido desarrollando de manera conjunta entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Planificación, y vamos a hacernos un recorrido general antes de entrar a conocer en detalle o las particularidades del mapa físico, del nuevo mapa físico de Venezuela. La idea es que también nos paseemos por cómo se hace un mapa, qué elementos tiene un mapa, ¿okay? Para que si existe algún compañero o compañera que no domina la materia o que se pregunta cómo se elaboró este producto, la idea es que nosotros nos pasemos por toda esa realidad y que ellos efectivamente, o que todos nosotros efectivamente tengamos las herramientas o la concepción general de qué es el producto y cómo se elabora el producto con el cual vamos a desarrollar. Esto es un producto, refiriéndonos al mapa, que va a ser utilizado por los compañeros educadores a nivel nacional para desarrollar proyectos pedagógicos. Y la idea es que nosotros transmitamos algo de conocimiento para que ellos tengan una visualización general de cuál es la utilidad de este mapa y también de la cartografía en su entorno educativo, en su comunidad, en su municipio, en su estado, hasta el nivel nacional. Vamos a revisar ahora con un poco más de detalle nuestro mapa físico, que es el objeto de trabajo que vamos a tener como base para el desarrollo o para la utilización de la cartografía en los proyectos pedagógicos nuestros. Bueno, fundamentalmente, al visualizar el mapa, uno de los elementos que se deben identificar que podemos identificar es que hay una línea continua en la parte correspondiente al mar. Esa línea hay partes donde no está identificada, luego vuelve a aparecer y se vuelve a desaparecer hasta que nuevamente aparece entre el estado Sucre y Trinidad. Esa línea son nuestros límites al norte y al oeste. Donde aparece definida es que se han logrado los acuerdos con los países colindantes. Donde no aparece es que aún falta la definición conforme a la nomenclatura, a las leyes internacionales, para los tratados internacionales. ¿Okay? Entonces, vamos a conocer primero de este mapa, vamos a conocer cuál es la división política. La división política que nosotros conocemos tradicionalmente es la que mantiene este mapa, solo que se le va a incorporar, como vamos a visualizar, un ente nuevo que es el territorio insular. Es decir, nuestro país, la estructura organizativa interna que conforma es un distrito capital que se corresponde con la superficie del municipio Libertador, que es asiento del Poder Nacional, Caracas, la ciudad de Caracas, 23 estados o entidades federales y un territorio insular que es el territorio insular Miranda, que cubre aproximadamente este territorio. Hay una línea tenue que está aquí. Todo este territorio está bajo la administración del territorio insular Francisco de Miranda. ¿Okay? Otro elemento importante es que desde el punto de vista de los fundamentos democráticos de nuestro territorio, nosotros somos un país o un estado que defiende la integridad territorial. Somos una sola unidad que va desde el extremo sur hasta Isla de Aves. La cooperación con nuestros países vecinos, la solidaridad y la concurrencia y corresponsabilidad de en nuestras actividades propias. Otro elemento importante a detallar en este mapa para cambiar o para fijar los nuevos elementos es nuestra ubicación geográfica. Fundamentalmente, nosotros al principio teníamos el concepto de que nuestro punto más al norte estaba en el Cabo San Román, en el estado Falcón, a los 12 grados 12 minutos de latitud norte. Esto sigue siendo así, pero solo para la parte continental. ¿Okay? El punto insular más al norte que tenemos, lo tenemos en Isla de Aves y está a 15 grados 40 minutos, un segundo. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista del espacio geográfico? Nosotros, como vemos, hay una diferencia de un poco más de 3 grados. De 12 grados 12 pasamos a 15 grados 40, un poco más de 3 grados 30.
un grado equivale a 100, un poco más de 111 kilómetros. Eso quiere decir que nosotros nos habían borrado de nuestro imaginario más de 300 kilómetros de territorio, en línea recta. Toda esa franja de más de 300 kilómetros cuadrados, de más de 300 kilómetros lineales, no lo teníamos en el imaginario de la descripción de nuestros límites. Nosotros pensábamos que nuestro límite era el mar, que nuestro límite norte era el mar Caribe. No, el mar Caribe forma parte de nuestro territorio. Y limitamos con un conjunto de países, que lo vamos a entender más adelante, que también tienen dominio sobre ese mar Caribe, pero en otro esquema. Una cosa es limitar con el mar Caribe de esos países y otra cosa es que nuestro límite sea el mar, porque pareciera anteriormente que nosotros apenas tocamos la playa, hasta ahí llegaba Venezuela. No, nosotros tenemos que desaprender esa cultura o ese mensaje y fijarnos en que efectivamente existe una Venezuela Sur, como lo mencionaba hace unos minutos el ministro, que también nos pertenece. ¿Okay? Entonces, nuestro punto insular más al norte, Isla de Aves. Nuestro punto continental más al sur está muy cerca del Ecuador, a 0 grados, 38 minutos, 53 segundos de latitud norte. Estamos en la parte norte del continente, del continente, muy cerca del Ecuador. ¿Cuál es nuestro punto continental más al oeste? Bueno, ese está en las nacientes del río Intermedio, en el estado Zulia, a menos 73 grados, 25 minutos 00 segundos de longitud oeste. Y nuestro punto continental más al este está en la confluencia de los ríos Barima y Mururuma, en la zona de reclamación del Esequibo, a menos 59 grados, 48 minutos 10 segundos de longitud oeste. Este punto está en territorio, forma parte del territorio en legítimo y legal reclamo que la República Bolivariana de Venezuela ejerce hasta los momentos. ¿Okay? Si nosotros pudiéramos hacer un ploteo de estos 4 puntos, de estos puntos de coordenada, este punto, el más al norte, este el más al sur, este el más al oeste, y este que tenemos este el más al este y este al oeste, nos daría un recuadro en el cual se enmarca nuestro territorio. ¿Okay? ¿Con quién limitamos? ¿Con quién limitamos? Al norte. Bueno, al norte nosotros tenemos relación de frontera con 11 países. Y esos 11 países están ubicados en la parte del Mar Caribe. Veamos cómo se conforma eso. Lo primero que vemos, si nosotros pudiéramos visualizar el mapa de izquierda a derecha, estamos visualizando el mapa de izquierda a derecha, lo primero que encontramos es las islas de Aruba, Curazao y San Martín, que son territorios en esquema de países del Reino de los Países Bajos, así como las islas Bonaire, Saba y San Eustaquio, bajo la figura de municipalidades. Es decir, que estas islas son municipios del Reino de los Países Bajos, mientras que Aruba, Curazao y San Martín son territorios en un esquema de países, son países que pertenecen al reino, son países que pertenecen al Reino de los Países Bajos. ¿Okay? Es un poco confuso el término, pero esa es la manera como ellos están organizados. ¿Okay? ¿A quién le pertenecen? ¿Con quién realmente limitamos desde el punto de vista de los tratados internacionales? Con el Reino de los Países Bajos. Lo que está ahí es Aruba, pero detrás de Aruba está el Reino de los Países Bajos. Lo que está ahí es Bonaire, Saba, San Martín, San Eustaquio, pero detrás de todo eso está el Reino de los Países Bajos. Y como saben, cuya sede es Holanda. ¿Con qué otro país limitamos al norte? En esa secuencia de izquierda a derecha, con República Dominicana. Eso es un país con todos los términos similares a los nuestros, un país. ¿Okay? ¿Con quién más limitamos? Bueno, limitamos con Puerto Rico e Islas Vírgenes, en un caso similar al de Aruba y Curazao, solo que en este caso no con los Países Bajos, sino estamos hablando de los Estados Unidos de América. En el caso de Puerto Rico, es un Estado libre asociado, esa es la condición de Puerto Rico con relación a Estados Unidos. Mientras que Islas Vírgenes es un territorio dependiente de los Estados Unidos. Entonces, ¿con quién limitamos al norte? Hasta este momento, con el Reino de los Países Bajos y los Estados Unidos de América. ¿Okay? Estas dos potencias o estos dos países
tienen bajo su dominio estos territorios que hemos mencionado, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Aruba, Curazao, San Martín, etcétera, etcétera. ¿Con cuál otro país limitamos al norte? Con la Federación de San Cristóbal y Nieves, con Montserrat. Aquí volvemos otra vez, volvemos a limitar con otro país que no está cerca de nosotros. Estamos limitando en este caso con el Reino Unido. ¿Ok? Montserrat bajo el dominio del Reino Unido. La Mancomunidad de Dominica, Martinica y Guadalupe, vuelve a aparecer otro país que está lejos, Francia. ¿Cuál es el punto importante que hay que destacar acá para entender la geopolítica que estamos viviendo, el contexto geopolítico que estamos viviendo? Es que muchos de estos países que dominan territorios que los tenemos ahí mismo en el Mar Caribe, muchos de estos países son los que están auspiciando la presión que en la actualidad se ejerce sobre nuestro territorio. Aquí está Francia, aquí está el Reino Unido, aquí está Estados Unidos de América, aquí están los Países Bajos, ahí está la Unión Europea también cercana a todo eso, etcétera, etcétera. ¿Con qué otro país limitamos? Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Grenada y con República de Trinidad y Tobago. En resumen, haciendo una lista de realmente cuáles son los países con quienes limitamos. Primero, con el Reino de los Países Bajos. Segundo, Estados Unidos de América. República Dominicana. Tercero, Estados Unidos de América. Cuarto, Federación de San Cristóbal y Nieves. Quinto, Reino Unido. Sexto, Mancomunidad de Dominica. Séptimo, Francia. Octavo, Santa Lucía. Noveno, San Vicente y las Granadinas. Décimo, Grenada. Y 11º, República de Trinidad y Tobago. Esos son los 11 países con los cuales Venezuela tiene límite al norte. ¿Ok? Al sur, muy fácil. Esa no se ha movido, tal cual como lo hemos aprendido, así se mantiene. Con la República Federativa de Brasil y la República de Colombia. Al este, ¿con quién limitamos al este? No es con el Mar Caribe. Ahí sí, ahí limitamos con el Océano Atlántico y la República Cooperativa de Guyana. Aquí es importante destacar que los límites entre Venezuela y Guyana están sujetos a legítima reclamación que ejerce Venezuela sobre el territorio que conforma la Guayana Esequiba, nuestra Guayana Esequiba, al oeste del río Esequibo, con base a lo establecido al Acuerdo de Ginebra suscrito el 17 de febrero de 1966. Por eso es que en nuestros mapas, ustedes podemos ver que siempre, al menos nosotros, al menos Venezuela, los presenta con este tramado y con una nomenclatura que dice zona en reclamación. ¿Con quién limitamos al oeste? También es fácil, así lo hemos conocido siempre, con la República de Colombia. Estos límites, salvo el norte que ha sido reexpresado en nuestro mapa, en nuestro nuevo mapa físico, debe ser igualmente reaprendido para la difusión en nuestros centros educativos, en nuestras comunidades. ¿Okay? Y en el caso del límite este, es necesario fijar que la Guayana Esequiba es un territorio sobre el cual nosotros ejercemos aún el reclamo con base al Acuerdo de Ginebra. ¿Okay? ¿Qué otro elemento es importante precisar para fijar en materia del nuevo mapa físico de Venezuela? La superficie. ¿Okay? La superficie es fundamental que lo tengamos claro porque también nosotros, así como teníamos metido en la cabeza que el límite norte era 12 grados 12 minutos, también nos dijeron, siempre nos han dicho, que son 912.000 tantos kilómetros cuadrados. Sí, esos 912.000 y tantos kilómetros cuadrados existen, pero solo se corresponden a la parte continental. Ahora tenemos que sumarle la superficie de la Venezuela Azul, para que efectivamente nosotros nos familiaricemos con ese espacio geográfico único, continente y mar. Esa superficie, como habíamos mencionado originalmente, nosotros, el término oficial es, 916.445 kilómetros cuadrados en la parte continental. A eso debemos sumarle al menos 710.600 kilómetros cuadrados. Esto es un dato que hemos oficializado, que hemos determinado en forma consensuada con Cancillería y el Ministerio de la Defensa. Sabemos, es posible que esto varíe. ¿Por qué? Cuando se terminen de definir los límites que están por indefinidos hasta la fecha. ¿Okay? Es decir, donde no hay esta rayita, ahí tenemos que definir y eso puede sumar
o restar un poco de superficie, pero en torno a esto está la superficie que debemos considerar como parte de nuestro territorio. Para ello, hay que entender además que en esa superficie nosotros tenemos 314 islas. Nosotros generalmente hablamos de islas, pensamos en Margarita o en Los Roques, las aves, pero ya de ahí para adelante la lista se nos hace corta. Tortugas, si es que acaso nos acordamos, no, ahí existen 314 islas, islotes y cayos que se encuentran en jurisdicción del espacio geográfico venezolano, ¿okay? Y que es necesario también aprendernos de eso, conocerlo y saber que existe no solamente para efectos de que haya una élite que la pueda disfrutar desde el punto de vista turístico, sino que hay allí potencial de desarrollo para nuestro país. Para entender esto, es necesario también conocer cuáles son los términos asociados a ese mar, cómo es que se ejerce esa soberanía. Uno de los elementos básicos que debemos tener presente es el concepto de mar territorial. ¿Okay? Así como a lo interno del territorio nosotros tenemos entidades federales, estados, municipios, que nosotros rayamos sobre un mapa y sabemos a qué espacio se refiere. En la parte del mar también existen términos asociados. Uno de esos, insisto, el mar territorial. ¿Y cómo se define el mar territorial? El mar territorial se define como la zona adyacente a la costa del país, es decir, lo que está pegado al continente. Tiene a lo largo de las costas continentales e insulares un ancho de 12 millas náuticas, es decir, 22,224 kilómetros lineales. Es decir, como si nosotros nuestra línea de costa la pusiéramos 22 kilómetros aguas adentro. ¿Okay? Eso es el mar territorial. Y ese mar territorial, en ese mar territorial el Estado venezolano ejerce soberanía plena, es decir, como cualquier espacio continental. Tanto en el lecho, es decir, en el fondo marino, como en el subsuelo. Es decir, que allí nosotros podemos hacer pesca, perforaciones, lo que querramos allí, porque esa es parte integral de nuestro territorio. ¿Okay? El otro elemento, el otro concepto con el que hay que familiarizarnos para entender o para asumir esa Venezuela azul es el de zona contigua. La zona contigua es una franja medida a partir de la línea base. El término de línea base es la línea de costa. Línea base es de donde se hacen todas las mediciones. Es la base para medir el mar territorial, es la misma base para medir la zona contigua. ¿Okay? La línea base, pero en la zona contigua, medida a partir de la línea base, se mide la anchura del mar territorial, se extiende hasta unas 24 millas náuticas, es decir, el doble del mar territorial, pero solo que esta zona contigua contiene al mar territorial. ¿Por qué? Porque ambas son medidas desde la misma línea base. ¿Okay? Eso es importante precisarlo. ¿Por qué se define así? Bueno, lo definen los tratados internacionales, pero en este espacio el Estado venezolano puede ejercer medidas de fiscalización de acuerdo a las leyes y reglamentos. Es decir, que aquí entra en contexto en juego el contexto internacional, los acuerdos, los tratados, etc. Pero igual se ejerce soberanía sobre esta franja. ¿Okay? Luego viene la plataforma continental. La plataforma continental, como lo podemos apreciar acá, se extiende más allá del mar territorial, hasta el borde del margen continental y comprende la prolongación sumergida de nuestro territorio continental. Es decir, si nosotros pudiéramos entrar caminando al mar, esa es la prolongación sumergida de nuestro territorio. Cuando uno se mete a la playa caminando, está simplemente pisando la plataforma continental. Si pudiera caminar aguas, como efectivamente lo pueden hacer los buzos, con pesas y eso, sobre ese fondo marino, estamos caminando ¿dónde? Sobre la plataforma continental. ¿Okay? ¿Hasta dónde se extiende esa? Bueno, esa plataforma continental, que es la prolongación, de nuestro territorio, a ella la cubre otro término que también hay que familiarizarnos, que es el de zona económica exclusiva. Si leemos solamente ese término, quiere decir que nosotros tenemos exclusividad de ejercer actividad económica sobre esa zona. Para ponerlo al revés,
Y esa franja, estamos hablando de una franja de hasta 200 millas náuticas. ¿Por qué hasta 200 millas náuticas? Porque depende de cómo se configure el territorio de vecindad con otros países. Puede ser, sí, recordemos que si existen otros países, esos países también ejercen soberanía sobre una franja de terreno, de mar, y entonces ahí entran los acuerdos y los tratados para definir hasta dónde llega cada territorio. ¿Okay? Esto define hasta 200 millas náuticas a partir de las cuales se mide el ancho del mar territorial y sobre las cuales se ejercen igualmente derechos de soberanía de acuerdo al derecho internacional. ¿Okay? Finalmente, ¿qué es lo que queremos destacar de nuestro nuevo mapa físico? Un dato de superficie que debemos fijar. Ya no son 916.000 y tantos kilómetros cuadrados, estamos hablando de más de al menos de 1.627.045 kilómetros cuadrados. Eso en relación a la superficie original, estamos hablando de un crecimiento de cerca del 80% adicional. ¿Okay? Y sobre ese 1.627.000 y tantos kilómetros cuadrados se ejerce, tanto en continente como en mar, soberanía, bajo los criterios de los principios de soberanía, planificación, aprovechamiento racional de los recursos. Es decir, que así como explotamos nosotros un bosque de pinos en Uberito, debemos pensar en ese criterio para explotar nuestra fauna marina o nuestros recursos del subsuelo. Diversidad económica, que no sea solamente o no puede ser solamente turismo, puede ser explotación de peces, puede ser explotación de hidrocarburos, etcétera. Hay potencial allí de aprovechamiento. Contextos de geohistoria, tradición, costumbre y diversidad cultural. Muchas de esas islotes están poblados por ciudadanos venezolanos y tienen tradiciones asociadas fundamentalmente a la pesca, pero tienen tradiciones. ¿Okay? Y un elemento fundamental es el tema de la sustentabilidad ecológica, es decir, que no se aproveche ese espacio como si el criterio fuese solamente usar los recursos para hasta agotarlos, sino que efectivamente podemos disfrutar de ese espacio, de esa Venezuela Sur, con criterios de sustentabilidad, de que podamos utilizarlo a través de muchos años y que lo podamos dejar como un legado para nuestras generaciones. Esta visión, en resumen, ya para ir cerrando, con este ejercicio lo que queremos en principio, aun cuando el objeto era presentar el mapa físico, también quisimos hacernos un paseo general por el tema de la cartografía. ¿Para qué? Para facilitar el desarrollo de los proyectos pedagógicos asociados a la comunidad donde se encuentre cada centro educativo. Es decir, que nuestros educadores y nuestros niños no solamente visualicen el nuevo mapa físico con su nuevo mar o con su nuevo espacio geográfico asociado al mar, sino que tengamos un poquito más de criterio para definir nuestro proyecto en la zona. Nuestro proyecto asociado ¿a qué? Bueno, a la superficie de mi comunidad, al número de viviendas que están en mi comunidad o a la superficie de mi municipio, a las distancias que debo recorrer para llegar al colegio, a las distancias que debo recorrer para moverme a la capital del estado, a los tiempos que se emplean para esas movilidades, a la dotación de servicios asociados a mi comunidad, a las deficiencias, a las bondades, en fin, va a depender del criterio y la iniciativa, la creatividad que le pongamos y del tema que escojamos para el desarrollo de nuestro proyecto académico, pedagógico.